Abra su Biblia en el libro de Salmo 103. Salmo 103. Vamos a leer el versículo 13. El tema de esta mañana es el Dios que se compadece. Ese es el tema, el Dios que se compadece. Salmo 103 y versículo 13. La palabra del Señor, nuestro Dios, está escrita así. ¿Lo tiene? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Leámoslo otra vez. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Padre, te pedimos que nos bendigas, Señor, en tu palabra. Que tu Espíritu Santo ministre cada vida y cada corazón de los que están presentes como aquellos que en sus hogares reciben tu palabra. A prosperar tu buena voluntad sobre nosotros y aviva tu obra en este tiempo sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo creo, mis hermanos, que uno de los títulos más hermosos con los cuales Dios se muestra en su palabra es cuando Él se llama Padre. Que Él se llama Padre. Porque vemos a un Dios creador de los cielos y de la tierra, que con el poder de su palabra creó todas las cosas. Vemos a un Dios, mis hermanos, que en su furor también destruyó el mundo de aquel entonces a causa de la maldad de los hombres. Un Dios que ejecutó juicio. Vemos a un Dios, mis hermanos, que salvó a un pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Vemos a un Dios que hizo milagros, no solo en Egipto, sino que también en todo el desierto y en la tierra prometida, milagros extraordinarios. Y todo eso, mis hermanos, nos hace ver a Dios como alguien grande, todopoderoso, como alguien fuerte, como alguien, mis hermanos, que no se puede comparar a nadie más. Es admirable. Pero cuando este Dios de milagros, este Dios de maravillas, este Dios de juicio, este Dios creador, le dice al hombre que Él es su Padre, esto es algo, mis hermanos, que debemos de atesorar mucho en nuestros corazones. Porque el que se llama Padre, mis hermanos, en la Escritura, es este Dios, el Dios de la Biblia, que se muestra al mundo, mis hermanos, con todo su poder y su gloria, pero a los que Él ha llamado se muestra como Padre de ellos. Tanto que un día le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oren, no usen vanas palabras, pensando que con muchas palabras Dios les va a escuchar. Y les dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él enseñó que a ese Dios todopoderoso los creyentes se deben de acercar a Él llamándolo Padre. Llamándolo Padre. Mis hermanos, sabemos que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él es creador de todo lo que existe. Pero cuando usted va delante de Él y habla a Él, ¿cómo lo tenemos que llamar? Padre. Padre mío, Padre nuestro. Mis hermanos, ¿por qué? Porque la Escritura nos dice que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, para que, mis hermanos, con toda libertad
nos podamos acercar a Él y le podamos llamar Abba Padre, le podamos decir papito, lo podamos, mis hermanos, llamar a Él como Padre nuestro. Es cierto que algunos, mis hermanos, no tuvieron la oportunidad de criarse con un padre físico, y otros, aunque tuvieron un padre físico que engendró, mis hermanos, fue como si nunca lo tuvieran. Pero sea como sea, mis hermanos, que haya sido su situación, aun cuando usted haya tenido un padre en esta tierra que estuvo pendiente de usted y quizás lo está a la edad que usted tiene, aún ni ese padre se compara al Padre Celestial. No se compara. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra, mis hermanos, que Él es un Padre que ama a sus hijos. Los ama grandemente. La palabra del Señor nos muestra, mis hermanos, que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo. Miren lo que fue capaz el Dios, mis hermanos, del cual hablamos esta mañana y siempre en este lugar. Se dio, mi hermano, que queriendo hacer bien a los hombres de la tierra, entrega a su Hijo, para que los hombres de la tierra pudieran ser llamados hijos de Dios. Es que, mis hermanos, la Biblia nos muestra que Él es Padre. Y usted debe de acercarse a Él con esa confianza, como cuando usted, mis hermanos, clama a Él, saber de que usted no le está clamando a un Dios extraño, a un Dios que no lo escucha, a un Dios que no le va a poner atención, a un Dios que ni siquiera lo va a oír. No, sino que usted se está acercando a su Padre, al Padre Celestial, y así nos debemos de acercar. Pero esta mañana vamos a hablar de algo, del Padre o Dios que se compadece, porque la Escritura dice, como el Padre se compadece de sus hijos, de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Hay hay algo especial en el Padre bueno, en un Padre bueno de esta tierra, que se compadece de los hijos. La verdad, hermanos, que tener hijos pequeños, pues eso es lo más tierno que hay. Y hay algunos que dicen, ay, como quisiera que estuviera chiquito este Chepito. Como quisiera que estuviera en mis brazos para cuidar de él, para protegerlo. ¿Cómo anhelamos eso? Pero gracias a Dios no se quedan chiquitos. Desarrollan, crecen. Y ya, mis hermanos, yo he visto, porque no lo he vivido, porque mis niñas están chiquitas. Ya grande, pues, las cosas cambian. Y hay problemas de los cuales uno, mis hermanos, nunca se imaginó que los hijos los llegaran a meter no solo en problemas, sino que hasta en vergüenzas. ¿Y quién afrenta todo eso? El padre, la madre. Pero hay algo, mis hermanos, que hace el Padre bueno. ¿Qué hace? Se compadece de sus hijos. Yo fui alguien muy desobediente, muy, mis hermanos, malo, que no supe aprovechar el sacrificio de mi padre que él hacía por mí, queriéndome dar, mis hermanos, un estudio que él nunca tuvo, y él se sacrificó y yo no aproveché eso. Y cuando ya había perdido todo, porque en vez de ir a estudiar me fui a perder, incluso vino él y me dice, mira, he hablado con un amigo que te enseña a trabajar. Y él fue, dio la cara por mí, sabiendo que yo lo había deshonrado en mis estudios, que no había aprovechado la oportunidad que él me dio. Pero ¿por qué lo hizo? Porque el Padre
se compadece de sus hijos. Y eso, mis hermanos, yo creo que para los que ya tienen hijos grandes, pueden hablar más acerca de eso. Pero una cosa quiero que veamos, cómo el Padre terrenal se puede compadecer de aquel hijo que se le dio una, otra y otra oportunidad. Y aún así, mis hermanos, cuando la misma gente le dice, ¿y cómo lo soportar? Y otra vez, ahí va de alcahueto, de alcahueta, pero hay algo, hay compasión. Hay compasión, mis hermanos, de que aquella persona, claro, por ser el padre, se apega al hijo y, mis hermanos, y quiere que su hijo no se quede allí, que su hija no se quede en esa condición, sino de que salgan de eso, que venzan eso, que salgan adelante, que superen esa situación. ¿Qué están haciendo? Compadeciéndose. Y la Biblia dice, así Jehová se compadece de los que le temen. Debemos de entender que tenemos un Padre celestial que es muy compasivo, muy compasivo. Grande es la compasión que tiene Él con nosotros. ¿Todo por qué? Porque no quiere que nos quedemos en esa condición. La Biblia dice, mis hermanos, así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y es allí donde el hijo, mis hermanos, muchas veces no entiende esto. Yo creo, en mi caso, he venido a entender esto del sacrificio de los padres por los hijos. Cuando vine al Evangelio, el Señor enderezó mis caminos y mis pensamientos. Y otros lo han venido a comprender hasta que ya son padres. Pero, mis hermanos, quiera como cualquier sea su situación, que lo comprendamos ya. Que Dios se compadece de sus hijos, como el Padre se compadece de los suyos. Porque si algo, mis hermanos, han hecho nuestros padres por nosotros, aún con sacrificio, aún cuando ya nos dieron una y otra oportunidad, solo es por algo, por compasión, porque no quieren ellos de que nos quedemos así. Ellos quieren que salgamos de eso. Ellos quieren, mis hermanos, que salgamos de esa situación. Yo recuerdo días antes de llegar al Evangelio, que Dios estaba tratando conmigo. Llegué un día a la casa y mi padre me dijo, yo creo que vos necesitas ayuda. Te he querido ayudar, te han querido ayudar mis hermanos, mi mamá, te han querido ayudar otras personas donde has estudiado y vos no has atendido nada. Yo creo que necesitas un psicólogo porque está mal, está mal. Oiga, mis hermanos, pero si él ya había tratado conmigo, mi madre, mis tíos, la familia, mis hermanos cercanos había tratado conmigo, y aún viendo todo eso que no funcionó, ¿qué dijo? Creo que necesitas esto, que esto te puede ayudar. Claro, no necesité un psicólogo. A los días llegué a Cristo y Cristo sí cambió mi vida. Él, por ser un hombre incrédulo, pues no veía otra opción sino que la ayuda de otro hombre. Mas, sin embargo, mi madre, como una mujer creyente, siempre vio en Dios la solución para mi vida, para cambiar mi destino, para ser un hombre diferente. Y eso sí funciona. Cristo sí funciona. No importa, mis hermanos, cuán necio, cuán rebelde, cuán desobediente sea aquel hijo, Cristo sí funciona. Pero ¿qué debemos de hacer? Buscar al Señor. No es de que hay muchos padres que quieren que sus hijos cambien y los mandan a la iglesia, pero ellos no van. Yo llegaba a buscar unos jovencitos a Colón
y decía el papá, vaya bicho, ahí viene el hermano, alista y se van para la iglesia. Y él nunca iba. No es así. No es así. Hay compasión, mis hermanos, de los padres para con los hijos. Y Dios, mis hermanos, quiere que lo veamos a Él como un padre que se compadece de nosotros. Quiero que veamos qué nos dice la palabra acerca de esto. Vamos primeramente al libro de Malaquías capítulo 3. Malaquías está antes de Mateo. Busque el libro de Mateo y le da para atrás, ahí está el libro de Malaquías, que es el último del Nuevo Testamento. Miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 3. ¿Lo halló? Está escrito así. El Señor le habla a los sacerdotes, claro, a los sacerdotes levitas, que son los que habla la Biblia. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad, impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El Señor dice, ustedes han dicho palabras contra mí, han sido violentas. ¿Y qué han dicho? ¿Qué hemos dicho? Como cuando uno de hijo le dice al papá, le dice algo, ¿y yo qué he hecho? Dice. Las palabras han sido violentas. ¿Y qué han dicho? Por demás es servir a Jehová y andar en temor delante de Él. Mire cómo estos hombres menospreciaban, mis hermanos, el andar delante del Señor o servir al Señor. El hijo muchas veces dice, ¿y a mí de qué me va a servir ser cristiano? ¿Y a mí de qué me sirve ir a la iglesia? Que no ve cómo soy yo. Que no ve que a mí me gusta tal cosa. Que no ve que yo llevo tal rumbo de vida. Si es en vano servir al Señor y andar ahí afligido, guardando el mandamiento de Dios, dice, esas palabras han sido violentas. Porque además de eso ha dicho, estos hombres dijeron, miren los que actúan con impiedad o hacen maldad, prosperan. Y no solo eso, sino que tentaron a Dios y no les pasó nada. Es que a veces cree, mis hermanos, el hijo, de que el padre lo quiere tener bajo amenazas. Que le dice el padre al hijo, mira, no vayas a tal, mamá, si yo no voy a hacer tal cosa. Mis amigos son, pero yo no. Piensan de que uno les está metiendo temor y que uno quiere que por el temor ellos obedezcan. No, no es eso, sino que se les está advirtiendo porque muchas veces el hijo no ve lo que ve el padre. No lo ve. El hijo de mis hermanos es aventurero. El hijo de mis hermanos es un valiente. El hijo de mis hermanos no tiene miedo de nada. Y por eso, cuando viene a sentir, se mete en grandes problemas. Pero el padre sí ve el peligro. Sí lo ve. Sí se puede percibir de que hay un peligro. Pero el hijo dice, ¿y de qué me sirve a mí? Mire, aquellos ni son cristianos. Y usted dice que los cristianos son bendecidos, aquel ni es cristiano y mire cuánto tiene, mire cuánto ha hecho, mire cuánto vive, mire usted dice que no se debe uno apartar del Señor, aquel fulano se apartó de la iglesia, ahí predicaba, hoy ya no es nada, hoy ha puesto por allí una venta de alcohol y le va bien y nada le ha pasado. De esos casos,
usted no tiene que admirarse, porque no es que Dios no vaya a ejecutar un juicio sobre tales personas un día. La Escritura dice que el Hijo del Hombre no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y cuando uno ve la rebelión de aquella persona, el que se levanta contra Dios, el que lleva una vida indiferente a Dios, deshonesta ante Dios, no crea que eso, mis hermanos, es porque Dios no ve, porque Dios se ha hecho del ojo pacho, porque Dios tiene hijos preferidos y a aquellos les permite hacer tales cosas y a mí yo no quiere Dios que yo haga esto. No. ¿Sabe cuál es la razón? Lo que dice el libro de Pedro, solo se lo voy a decir porque estamos aquí en Malaquía. Segunda de Pedro 3:9 dice, mis hermanos, de que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie muera, sino que procedan a un arrepentimiento. ¿Y aquel por qué no le pasa nada? Porque Dios es paciente, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ¿y aquel por qué tentó a Dios y nada le pasa? Al contrario, le va bien. Es que Dios no quiere que esa persona se pierda. Si esa persona ahora mismo muriera, fuera la misma condenación eterna. Pero Dios es paciente. No quiere que aquella persona se pierda, sino que se arrepienta. Que vuelva a Él. Mire que Dios más misericordioso el que tenemos. No pensemos, mis hermanos, que el pecado nuestro ya lo toleró Dios y que yo puedo seguir viviendo en esa vida de pecado que llevo, porque Dios, pues sí, Dios sabe que tengo eso malo, pero tengo 100 cosas buenas. No, señores. Dios es paciente para con todos. Mire cómo tiene usted paciencia con sus hijos. Y cuando usted viene a explotar, le dice, es que vos no tenés paciencia. Si ya le dijo 10,000 veces. ¿Vean? No es de que a la primera lo agarró, no. Ya se hastió de tanto y tanto y tanto. Dice la Escritura, así como el Padre se compadece una vez, otra vez, otra vez. Mi hermano, mi vida desordenada ante Dios no es un motivo de que Dios me está aceptando así. Soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Pero mi pecado y su pecado no es que Dios lo tolere, hermano. Y es que no me pasa nada. Yo ya llevo tanto tiempo viviendo así. Es que Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Esa es la razón por que vemos, mis hermanos, que aquel fulano, miren la vida que lleva y no le pasa nada. Dios es lento para su ira. Dios ha establecido un día que va a juzgar, dice la Escritura, hasta lo profundo del corazón. ¡Qué tremendo! Porque es un Dios de juicio. Es un Dios de juicio. Dice que el anciano de día se sentará, mis hermanos, para juzgar a todas las naciones. Y todas las naciones serán puestas delante de él. Se abrirán los libros. Y serán juzgados los hombres por las cosas que están en los libros. ¿Cuáles libros? Los libros de su palabra, los libros de su ley. Los juzgará conforme a su ley. Conforme a su ley los juzgará, mis hermanos. Y qué terrible será en aquel día. Más, mis hermanos, Dios muestra su compasión ahora, que no queriendo que el hombre muera, que está permitiendo que vengan al arrepentimiento.
Ese parte de la compasión de ese Padre misericordioso que nos habla la Escritura. Pero mire esto, mis hermanos. O sea, Dios es paciente. Conmigo es muy paciente. Igualmente con usted. Miren, mis hermanos, Dios es paciente. Es lento para su castigo sobre nosotros. Pero quiero que vea. Mire lo que dice el libro de Isaías. En el capítulo 50. Porque alguien puede decir, yo estoy perdido. Yo estoy más perdido que a saber quién. Mire lo que dice el Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros? Oiga, que teme a Jehová y oye la voz de su siervo. Detengámonos ahí. Recuérdese que Isaías, el profeta de Dios, recibe una palabra y le dice, te voy a enviar delante de gente que si te oyen, pues bueno, y si no te oyen también, pero ellos entenderán que hubo quien les habló de mi parte en medio de ellos. No te van a oír, no te van a escuchar. Pero el Señor le dice, ve, porque en medio de pueblo rebelde te he puesto y háblale de mi parte, amonéstale de mi parte. Ese fue el trabajo de Isaías. Por eso a Isaías el mismo pueblo lo mató boca abajo y lo partió en dos con una sierra. Mire cómo mataron al profeta de Dios. Al que los amonestaba, al que les hablaba de parte del Señor. Pero dice el Señor, ¿quién hay en medio de vosotros que teme a Jehová y que oye la voz de su siervo? Dios está diciendo, ¿quién hay en medio de esta tierra que oye la palabra del Señor y que teme a Jehová? Es un llamado, mis hermanos, a la humanidad, no solamente como pueblo del Señor, a que oigamos su voz. A que lo oigamos a Él, porque es Dios, mis hermanos, tan misericordioso, tan compasivo, que Él nos habla. Él nos habla. Allá podemos estar, mis hermanos, en cualquier lado y oímos palabra de Dios y Dios nos habla. Hay gente que se enoja que en las casas y dice, ese maestro a mí me está tirando, ese maestro por mí lo está diciendo. No es el maestro, no es la maestra, es que Dios habla a los hombres por medio de su palabra. Por medio de su palabra le habla. Entonces dice el Señor, ¿hay alguien que oiga? Entonces al que oye le dice así, el que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Que dice, ¿está oyendo? Sí, pero yo ando en oscuridad. Sí, pero yo ando en rebeldía. Sí, pero yo ando apartado del Señor. ¿Qué dice el Señor? Y carece de luz, confía en Jehová. Es que, mis hermanos, Dios le habla al hombre para que el hombre confíe en Él. Que confíe en Él. Si que eso es lo que Dios quiere. Le dice, mis hermanos, al pueblo de Israel, le dice, mira Israel, cuando te saqué de Egipto, no te dije nada de sacrificio, de derramar sangre de bueyes o ofrecer fiestas en lunas nuevas o días de reposo, sino que te dije, escucha mi voz. Escucha mi voz. ¿Qué dice el Señor en Isaías? Si hay alguien en tiniebla, que confíe en el Señor. Que confíe en el Señor. Mire, cuando usted confía en alguien, mis hermanos, usted le cree. Le cree.
a lo que le está diciendo. Si usted tiene una necesidad y usted busca a alguien y le dice, mire fulano, fíjese que yo tengo una necesidad, ¿cree que me puede prestar $50? Y aquella persona le dice, sí, hombre, venite. Y le dice usted, ¿para dónde va? Para donde el fulano, que él me va a prestar. Usted tiene confianza. No solo para pedir un favor, sino porque confía que aquella persona no se va a aprovechar de su necesidad. Dice el Señor, alguien carece de luz, alguien no haya para dónde agarrar. Dice, confíe en Jehová. Dios quiere que confiemos en Él, que le creamos a Él, que veamos sus promesas, que veamos su palabra y creamos, mis hermanos, que Él es muy compasivo, que Él se puede compadecer de mí. Pero el hombre quiere la ayuda de Dios sin buscar a Dios. Y allí no, mis hermanos. Si no caemos en la falsa doctrina de este tiempo. Hay una falsa doctrina que es la falsa doctrina de la prosperidad. O sea, Dios prospera. Sí, hombre, si eso no lo podemos negar. Pero el manipular eso a conveniencia, mis hermanos, eso es malo. Y parte de esa doctrina que enseña que si usted le da 1 centavo a Dios, Dios le va a dar 2. Esa es mentira, es la peor mentira que el diablo se ha inventado. Eso es mentira. Porque si usted le da algo a Dios, Él le va a dar el doble. Es mentira. Dice la Escritura que Dios ama, mis hermanos, a los que le aman y temprano le buscan. Y cuando el hombre le ofrece algo a Dios y no lo hace queriendo que se le devuelva, Dios no le da 2 veces, Dios le da hasta más veces de eso. Porque así es Dios. Pero vamos a esto. Ellos quieren hacer un trueque con Dios. Que yo le doy a Dios tanto y Él me va a dar tanto. Oigan, mis hermanos. No queramos hacer esas trampas con Dios. Porque no le va a funcionar. De que usted va a decir. Tenía un hermano que me dijo. Yo ya hice 50 vigilias, me dijo. Y hoy Dios me tiene que dar lo que yo le he pedido. No se lo va a dar. Porque no lo ha buscado con el corazón. Lo ha buscado queriendo comprometer a Dios por lo que usted ha hecho. Y eso no es así. No es, mi hermano, que yo le voy a dar esto a Dios porque yo quiero tal cosa. No. La Escritura dice, hijo mío, dame ahora tu corazón. Y cuando nosotros le damos el corazón a Dios, también le damos nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra obediencia. Y lo hacemos complaciéndonos en Él. No necesitamos que alguien, mi hermano, nos ande motivando o que alguien nos ande recordando. No, es un deleite caminar en el Señor. Y tan agradable es caminar en sus caminos, andar delante de Él. Es un gozo en nuestras vidas. Nada de lo que hacemos o hemos aprendido a hacer es para que Dios nos dé algo. No. No, es un Dios compasivo. Bueno, y usted me dijo, una gente que le trabajo, me dice, y usted decídase, ¿a qué le digo yo? Pues sí, o es pastor o es trabajador. Bueno, le dije yo, a mí mi pastor trabajó hasta que se murió, le dije. Si otros han aprendido diferente, pues allá ellos, yo no, le digo, así soy feliz. Y otra vez me dijo, bueno, me dice, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué de qué? Pues sí, su fe o el mundo. Pues yo camino por fe en este mundo. En el mundo estoy, pero no soy de este mundo. Y las obras que busco hacer son para agradar a Dios. Y claro, en mi casa hay necesidad, mis hijos tienen necesidad, entonces yo tengo que ser un hombre responsable en eso. Y yo sé que Dios nos bendice. Pero es que, me dice, pero es que si usted le da esto, Dios le da. No, no es así.
No es así. Dios quiere que usted, mis hermanos, viva para Él, viva para Él, viva para Él, le alabe a Él, venga con gozo delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios compasivo. Yo no puedo enumerar cuánta es su paciencia para conmigo, cuántas son sus misericordias para conmigo, que todo lo que tengo, que todo lo que se me ha permitido, no es porque me lo merezca, es porque Dios es compasivo, es porque Dios es bueno, tan bueno, que mis hermanos, no hay palabras como agradecer a nuestro Dios, tan bueno que es Él. Pero mire esto, el Señor dice, ¿hay alguien en tinieblas? Apóyese en su Dios, apóyese. Llegue esos momentos de oscuridad a nuestras vidas, hermano. Llega. Como cristianos, hablamos muchas veces en la casa acerca de eso, que en los momentos que uno ha dicho, hoy sí estamos bien. Como si, mi hermano, se nos vino todo encima. Pero Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Aunque dijo el profeta Malaquías, aunque en los campos no hayan pastos, y aunque las vacas no estén pariendo ni den leche cuando paren, con todo eso me alegraré y me regocijaré en el Señor. Porque nuestra alegría no es lo que llega a nuestra mano, nuestra alegría es el Señor. Y si usted aprende a alegrarse en Él cuando tiene y cuando no tiene, ya la hizo, mis hermanos. Porque usted va a poder caminar, y lo que el tener mucho no le va a impedir que usted siga siendo un hombre humilde delante del Señor. El no tener no le hará que usted blasfeme el nombre del Señor. Irá caminando, irá andando en esta vida confiado en el Señor, confiado en el Señor. Usted tiene que tener esa confianza, confiar en Él. ¿Qué voy a confiar? Que mi Padre es compasivo, que mi Padre es compasivo, que puedo ir delante de Él y Él me va a escuchar, que puedo ir a buscarlo a Él y Él me va a ayudar, que puedo volver a Él y aun cuando he fallado, Él me va a atender. Él es compasivo. Mire esto, dice el libro de Isaías, apóyese en Jehová y confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué dice? Tiene que apoyar, mis hermanos. Llega ese momento que usted dice, ¿y hoy cómo salgo de eso? Apóyese en el Señor. Dice que cuando me mandaron del Rey de Reyes a Colón, como 2 años pasé en un conflicto en mí, de que yo veía que mi pastor no llegaba. Es más, en 18 años que estuve en Colón y él estaba vivo, solo fue 3 veces en 18 años. Pero los 2 primeros años eran duros, porque yo decía, va a venir el pastor y vamos a hacer aquí vigilia. Y yo me imaginaba cosas así. Nunca llegó. Y yo decía, pues ni este hermano me ha mandado, y más que la gente me decía, mire, ¿usted parte de quién viene? Rey de Reyes. ¿Y quién es su pastor? ¿Y cuándo va a venir? Nada. El hermano no aparecía. Mire, hermano, si yo llegué a un momento en que yo decía, ¿y entonces quién me va a ayudar? Y comencé a ver cómo Dios comenzó a bendecir a los hermanos que estábamos allí, el lugar donde estábamos, de tal manera que cuando él llegó la primera vez, que fue a los 3 años, cuando él llegó me dijo, René me dijo, y este es el pueblo del Señor y esto es lo que ha hecho, sí. Y él me dijo, ¿y cómo se siente? Feliz, me siento bien.
Y él me abrazó y me dijo, gracias a Dios, me dijo, usted ha aprendido a confiar en Dios y no esperar nada de mí. Y yo por dentro yo decía, pues sí, pero ya lo aprendí antes, no, murmuraba, me quejaba. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Muchas veces usted va a quedar así, sin ese apoyo, para que usted se apoye en ¿quién? En Jehová. Se apoye en Jehová, se apoye en Él, confíe en Él. No es que aquellas buenas personas, mis hermanos, de repente se vuelven malas, sino que es, mis hermanos, que Dios quiere que su confianza ya no esté en ellos, sino que en Él, que esté en Él. No hay otra manera de caminar en el Señor, sino que confiar en Él. Por eso la Escritura dice, hay alguien que está caminando en la oscuridad, apóyese en Jehová su Dios. Confíe en Él. Pero quiero que vea algo más. Mire lo que dice en el libro de Isaías, siempre, en el capítulo 56. Aquí hay una palabra para los extranjeros y para los eunucos. Estos dos tenían problemas. Sin problemas con la ley del Señor. Porque la ley de Jehová decía que ningún extranjero debía de tener ningún tipo de relación sanguínea o tomar pareja para producir una familia de los extranjeros. Por eso los judíos hasta el día de ahora menosprecian a las naciones de la tierra. Pero eso es locura. Pero la ley, y los otros eran, mis hermanos, los eunucos. Los eunucos eran hombres que eran apartados para el servicio del rey, mis hermanos, y en su mayor veces les amputaban su miembro viril para que ellos cuidaran de las mujeres de los reyes y de sus concubinas. Y la ley dice, no entrará en medio del pueblo hombre que tenga amputado su miembro viril. O sea que estos dos estaban fritos. Vean, no había oportunidad para ellos. Pero como es un Padre de misericordia y Dios de compasión, le habla a estos dos. Y mire cómo les habla. Y les dice, el 3, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy un hombre seco, un árbol seco. Mire, estos hombres se sentían mal. Estos hombres llegaban a la sinagoga de los judíos y ellos eran gente que quería tener parte en medio del pueblo del Señor. Pero había una ley que les decía que los extranjeros no entrarían y los eunucos no entrarían. No entrarían. Pero ellos tenían ese anhelo. ¿Saben que hay gente así, hermanos? Que se ve su condición tan mal espiritualmente y ellos dicen, como yo quisiera estar en el pueblo del Señor, como yo quisiera estar ahí cantando con los hermanos, como yo quisiera estar ahí sirviendo al Señor, pero ellos mismos dicen, no puedo. Y el Señor dice, no digan, el Señor me va a apartar, no digan, yo soy un árbol seco, porque dice así, porque así ha dicho Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, su ley, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor
que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Miren que Dios compasivo. Él dice en la ley, no entrará el extranjero, pero luego dice, y esta es la gracia de Dios, dice al extranjero que ame mi ley, que guarde mis caminos, dice, yo le daré lugar en mi casa. Esa es la gracia de Dios. Jesús le dijo a los judíos, viene el día que van a ver al padre Abraham sentado en la mesa del banquete, y van a ver a las naciones de lejos que se sientan a la par de él y comerán con él en la mesa. Esto fue de furia para ellos, porque él decía, ¿cómo eso puede ser posible? Es que eso es lo que vino a hacer Jesucristo, acercar al hombre con Dios, hacer la paz entre Dios y el hombre por medio del sacrificio de él en la cruz, para que el extranjero pueda tener parte en la casa del Señor. El Salmo dice, Él levanta del polvo al pobre y lo sienta en medio de los príncipes de su reino. Mire dónde está sentado usted ahora. En medio de los príncipes del Señor. No vamos a hablar de princesas y príncipes, es otra locura de falsa doctrina, pero en realidad es que habla de un lugar honorable que tenemos ahora en Cristo. Antes usted allá andaba sentado viendo los partidos de fútbol en un estadio. Una vez fui a un estadio, yo nunca me gustó el fútbol, nunca me gustó jugar. Si usted fuera, pues está bueno. Pero una vez fui y me cayó una bolsa caliente en la cabeza, diablo. Y yo dije, ¿qué vine a hacer aquí? Bueno, a los que les gusta eso, pero ve hacia dónde está sentado usted ahora, en medio de los príncipes del Señor. Mire a dónde está sentado. Allá estaba sentado en medio de la reunión de bolos antes, esperando que alguien le diera un trago. Mire ahora dónde está usted sentado, en medio de gente que tiene hambre de Dios, que anhela más de Dios. Mire dónde estaba sentado usted antes, haciendo largas colas por ir a ver a un fulano que iba a venir a cantar. Si eso da tristeza, hermano. Y este lugar, esa cancha de ahí, cuando uno pasa de mañanita, y he visto uno que hasta ya llegan con la sombrilla y van todo el día aguantando sol como hizo carrobo. Pero mire dónde está sentado usted ahora. Por eso dice la Escritura, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón que no se sentó junto a los malos. Bienaventurado usted que siendo extranjero y enemigo de Dios y blasfemo de Dios, ahora está sentado en medio de la casa del Señor, comiendo de su mesa y bebiendo de su espíritu. Bienaventurado. La Escritura dice, no diga el extranjero, el Señor me va a desechar. No, Él no desecha a nadie. El que tiene hambre va a ser saciado, el que lo busca lo va a hallar. Por eso la Escritura dice, confíe en Jehová, apóyese en su Dios. Y dice, y le voy a dar nombre dentro de mis muros, y le voy a dar, como dice 56, daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Dice la Escritura que en aquel día se nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ya no va a llamar Virgen de Guadalupe, ni se va a llamar Antonio. Le va a dar un nombre nuevo. Un nombre nuevo que el Padre se lo dará. Es que, mi hermano, las promesas de Dios son grandes.
son incomprensibles al ojo humano, pero el Señor quiere que vea que aquel que le busca puede tener parte en Él. Puede tener parte en Él. Miren lo que dice el 6. Y los hijos de los extranjeros, pues entrar para los eunucos, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. Miren lo que dice a los hijos de los extranjeros: que vengan y traigan sus sacrificios, traigan sus holocaustos, van a ser aceptos. Ya lo tienen los pueblos en la idolatría. Y en todo lugar podemos ver, mis hermanos, altares levantados, donde la gente llega y presenta ofrendas, votos, promesas y tantas cosas que sacrifican a los mismos demonios. Porque Corintios dice: detrás de un ídolo hay un demonio. Espiritualmente hay un demonio atrás de ese muñequito bonito que se ve, o de esa virgen. Y las naciones, en todo lugar hay altares así, donde la gente va y venera esos lugares. Por eso usted no tiene que andar venerando nada de lo que es físico en esta tierra. Aquí nos congregamos, sí, pero usted no tiene que venerar la casa de oración. Es decir, hay que por la casa de oración, solo entrar ahí yo voy a ser sano. No, si usted puede ser sano en su misma casa, caminando en la calle, si usted le cree a Dios. Que no va a decir: ay, es que el divino púlpito, y ahí ponen la Biblia y le dice, se predica la palabra, el púlpito tiene poder. Es un pedazo de madera. No tiene que tener usted, mis hermanos, ese concepto de hacer idolatría de las cosas. Su confianza debe de estar en el Señor. Porque las naciones, los pueblos, mis hermanos, sacrifican en cualquier altar que yo tenga, esperando un milagro, esperando una respuesta de un ser divino. El Señor dice: aquellos extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Sírvale al Señor, mis hermanos. Sírvale al Señor. Que sigan al Señor. Miren, sigan al Señor para servirle. Para servirle. Allá en Colón hubo un hombre que tuvo un accidente. Miren, este hombre había sido predicador. Y por sus caprichos, pues dejó la congregación y se fue al mundo. Habían pasado como 20 años. Y él era un vendedor de medicina en el parque, parque San Marcos, no el otro, Daniel Hernández. Y mire qué tremendo. En la Cruz Calle, un carro se pasó el alto, y mis hermanos, y le pegó a una moto. Y la moto se ha metido 20 metros adentro del parque y le cayó encima a él. Imagínense, ni al nacer estaba él, sino que allá estaba. Y el hombre dijo: pues bueno, me siento mal, llévenme a la casa. Y que él solo sentía las piernas maltratadas. Digo: mañana me voy a levantar y voy a vender. ¿Cuál? Si las dos rodillas se las hizo pozón la moto. Y comienza el martirio para aquel hombre. Llegaban los hermanos a orar por él. Y aquel hombre reconcilió con el Señor.
Y de repente llegaba uno de los vecinos que son cristianos pero incrédulos. Y le dice a él, hermano Mauricio, Francisco, le dice, ¿y hoy qué va a hacer de su vida? Si usted ya ni puede caminar, ni va a caminar. Y él le dijo, mire, le dijo, lo que voy a hacer es servirle al Señor mientras viva. Y él dijo que se rió y le dijo, ¿y cómo va a servirle al Señor? Soy quedo inválido, hermano. Pues como para Dios no hay nada imposible. Llegamos con los hermanos y le dijimos, miren, quiere ir a la iglesia. Sí, digo, pero yo no puedo salir. Lo sacábamos de un hoyo donde él vivía, que subíamos como 60 grados. Y el hombre pesaba. Lo subíamos en silla de ruedas. Y aquel hombre le había dicho, aquel hermanito medio incrédulo, yo le voy a servir al Señor y voy a predicar el evangelio. Mire, ese hombre en su momento fue de gran bendición para la iglesia. El mal que hizo, pues, eso es otra cosa, pero como buen hombre fue un buen siervo del Señor. Ahí andaban predicando. Al camión le metimos sonido y ahí andaba predicando el inválido. Es que, mis hermanos, no hay razón para decir, no, es que yo cómo le voy a servir al Señor. Si usted tiene los pies buenos, si usted tiene las manos buenas, si usted está completito, si hay gente con muchas dificultades, ahí anda sirviéndole al Señor. Por eso dice el Señor a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen mi ley. El Señor les dice, mis hermanos, dice, yo los llevaré a mi santo monte. Qué privilegio, hermano, que vamos a subir al monte de Sión y veremos al Rey en su hermosura y su santidad. No seremos de los que volvemos atrás, ni de los que serán desechados, sino de los que subiremos al monte de Sión y alabaremos al Señor delante de Él. Mire qué privilegio más grande. Es bueno servirle al Señor, es bueno seguirle a Él, pero vamos a esto: Dios no desecha al que le busca. ¿Te quiere servirle? Busque cómo servirle. Quiero que veamos algo más. En el libro de primer libro de Reyes, vamos a ir al primer libro de Reyes. Si hubo un hombre malo que quedó registrado en la Biblia, fue el rey Acab. En la historia han habido hombres malos, pero nunca han profesado creer en Dios. Por eso han sido tan malos. Pero la peculiaridad de Acab es que era hijo de un rey de Israel y se hizo malo este hombre. Malo, de tal manera que un día, mis hermanos, entre todas las maldades que hizo, dice de que a la parte de la casa de él había un terreno y allí vivía un hombre pobre llamado Nabot. Y Acab salió y vio que la viña estaba bien bonita y le dijo a Nabot: véndeme tu viña. Y él le dijo: ¿cómo te voy a vender la heredad de mis padres? Y dice que Acab se enojó tanto y se fue para su casa furioso, y llegó la demoníaca de Jezabel, su mujer, y le dijo: ¿qué te pasa? Yo le dije a Nabot que me vendiera su viña y no quiso. Espérate, le dijo. Mandó esta mujer a unos hombres despiadados y matan a Nabot. Y llega donde su marido otra vez Jezabel y le dice: vaya, le dice, esa viña es tuya y no pagaste nada, anda. Y aquel hombre va alegre y agarra la viña. Toda cosa que hagamos, Dios la ve.
la ve. Y dice la Escritura que mandó Dios al profeta Elías. Mis hermanos, y Elías se presenta delante de él, y cuando lo ve, Acab le dice: enemigo mío, le dice. Él sabe cómo saludaba al Elías. Enemigo mío, le dice. Viene Elías y le dice: por cuanto has matado a Nabot, el Señor va a matar toda tu descendencia, y el que no muere en la ciudad, en el campo se lo van a hartar las fieras del monte, y Jezabel va a morir y no van a quedar ni su calavera. Mis hermanos, un decreto tan duro para acá. Él solo yo. Acá se merecía eso, una sentencia así, sí, porque había sido malo. Dios, mis hermanos, dijo: te va a pasar tal cosa. ¿Se lo merecía? Sí, pero quiero que vean lo que dice, mis hermanos, el versículo 25. Oiga esto: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Oiga, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Pero oiga esto: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, las de Elías, rompió sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Miren lo que dice el 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Miren lo que dice Dios. Dios dice: en realidad no hubo hombre tan malo como él. Pero luego dice: ¿no has visto acá cómo se ha humillado? ¿Cómo se ha humillado? No voy a traer el mal sobre su día. Esto es la gracia de Dios, la compasión de Dios. El hombre puede decir: yo soy tan mal y he hecho tanta maldad. Dios quiere ver algo: que el hombre se humille ante él y le busque. Y Dios se va a compadecer. Dios, del peor hombre que se nombra en la Biblia, mire, después de malo, que uno ve en la Biblia a alguien tan malo como el diablo o Satanás, no se nombra otro, sino que este hombre acá. Y este hombre se humilló ante el Señor, y el Señor se compadece de él. Es que dice el Salmo que leímos, el Salmo 103:13: así como el Padre se compadece de sus hijos, Jehová se compadece de los que le temen. Se compadece. ¿Sabe algo, mis hermanos? Todo hombre tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Y todos nosotros, como hijos de Dios, podemos acercarnos a Él con una sola manera y una actitud: humillados ante Él. La Biblia dice: el que se humilla, Dios lo atiende. Dios atiende al humilde y Dios lo exalta. Sí, al que se humilla, Dios lo exalta. Por eso, cuán necesario es que en los días de nuestras vidas andemos humillados delante de Él. Caminemos en humillación. Y si sabemos que hemos hecho pecado, que no hay hombre alguno que no cometa, pidamos perdón a Dios. Y si hay cosas que arreglar, entre más luego lo hagamos, hagámoslo. Porque Dios no es que las esté tolerando, sino que es paciente. No quiere que perezcamos,
sino que procedamos a un arrepentimiento. Pongámonos de pie, mis hermanos.